Y bien, aquí estamos disfrutando de esta mañana de sábado, en el Día del Maestro, y vamos a hablar ahora con un amigo, un colaborador estrecho y gran amigo de la ciudad de Rosario, Hugo Acuisto. ¿Cómo estás, Huguito? Gusto en saludarte. Buen día. Hola, hola Miguel Ángel, hola audiencia, y qué día, ¿eh? El discípulo hablando con su maestro, entre comillas, de años. Bueno, son muy generosos. Hugo, están dando mucho que hablar en Rosario, distintos problemas, pero vamos a empezar suave. Sé que esta gente estaba bastante conforme, en principio, por cómo estaban desarrollados los puestos de vacunación en la ciudad de Rosario. ¿Qué noticias tenés vos de esto? ¿Cómo está trabajando ese sistema? De acuerdo a lo previsto, y tenemos que ubicar en primer término al personal de salud, ¿no? Tomando la referencia a nivel provincia de Santa Fe, la cartera sanitaria, no hay prácticamente quejas porque se está haciendo una labor excelente, acorde con lo que está marcando esto ya desde hace más de un año y medio, la pandemia. De acuerdo a lo previsto, insisto, se van cumpliendo los términos del cronograma de vacunaciones. Ya a nivel territorial, más de un 42% de la población adquirió las dos dosis, ¿no? De la básica para este operativo, y ahora se está tomando todo lo que tiene que ver con recaudos ante una potencial, insisto con el término, potencial tercera ola que aparentemente estaría allí a metros de golpear la puerta de ingreso, un poco contradiciendo a lo que se dice allí en el territorio bonaerense, donde el propio ministro de Salud, Keplas, dice que no vendría esa tercera ola. Pero bueno, Ah, acá se está trabajando básicamente provincia con municipio en un bloque bastante unificado de criterios, y como dijimos meses atrás, Miguel Ángel, una labor realmente muy buena que desarrolla la titular del área, la doctora Sonia Martorano, y por el lado del Estado Municipal Rosarino, el doctor Leonardo Caruana, que esos son los dos referentes que van claro, movilizando claro. todo lo que es el sistema de vacunación. Vos sabés que he tenido contacto con muchos nicoleños, a los que he encontrado casualmente y conozco que tienen familia en Rosario. Mucho, como había demora en la provincia de Buenos Aires primero al lanzamiento del programa de vacunación se demoró un poco. Rosario estaba vacunando y viajaban y los vacunaban. Entonces yo pregunté, pero ¿y en esto no hay? No, dice, teniendo un familiar registrando algún domicilio acá en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, le aplicamos igual la vacuna. ¿Sabías eso, no? Sí, 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 correcto. Sí, 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 sí. Que va más allá de lo que significa el tema de cumplir fehacientemente con el protocolo. Claro. Sí, 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 por allí se conocía. Eh, en cuanto a lo que vos acotabas sobre el cimbronazo que puede ocasionar una tercera aparición de estos complejos virales, digamos que hoy un médico de Buenos Aires, uno muy serio, que no está en la comisión asesora, no tiene ninguna relación política, no, es decir, él habla desde el punto de vista de su capacitación en la ciencia, dijo que hay que observar todo con cierta atención y no apresurarse a medidas que liberen por demás cuando se está en una etapa de previsión. ¿De esto se habla en los ámbitos directivos ahí en Rosario? El tema está instalado sobre la referencia que no se genere una relajación de la población, porque si ubicamos una lupa en los 19 departamentos que configuran la división política institucional de la provincia, es notable la disminución, y vuelvo a insistir con el término, notable lo que ha descendido
Hay, por ejemplo, en el noroeste, departamentos como Las Colonias, que hace ya en algunos casos semanas que no hay nuevos casos registrados de COVID-19 y donde allí está la alerta porque paradojalmente son poblaciones que muchos de sus habitantes no respetan a veces lo mínimo del resguardo, de lo que es esta trilogía del cuidarse, ¿no? Barbijo, distanciamiento y lavado de manos, es decir, están muy, como se suele decir, cebados, y por allí esta es la desconfianza que gobierna a las autoridades sanitarias, que asigna que allí estaría tal vez la potencialidad si recrudece la tercera ola. Claro, ahora uno humildemente y como espectador del tema y viviendo en este país, o sea que está bajo el acecho de estos virus, observa algunas cosas que por un lado se pone énfasis en seguir manteniendo esas conductas básicas que acabas de nombrar, el lavado de manos, en fin, lo que acabas de decir. Pero paralelamente, y eso lo podrás ver en la televisión, sale por ejemplo un spot ponderando el lugar paradisíaco de una provincia cualquiera de la República Argentina. Yo creo que hay alguna falla entre un mensaje y otro, porque por un lado te piden que te cuides, que tengas todo esto, que trates de moverte lo menos posible en cuanto a los recorridos dentro del país, y por el otro te ensalzan lugares que seguramente son bellísimos, pero que sería oportuno visitar en otra oportunidad. Digo esto desde la ignorancia porque no conozco el movimiento, pero es una pregunta que me ha surgido. ¿Vos qué opinás de esto? Y que es una flagrante contradicción y que desnuda en paralelo también la falta de coordinación entre los diversos estadios de lo que es la parte de autoridad, porque más allá de haber permitido, ¿no?, la autonomía, entre comillas, de un supuesto país federal, estas son normas básicas que se dejaron libradas al azar, y donde también allí se ve una desnaturalización de los equipos de comunicación de los gobiernos, básicamente entre la nación y a veces hasta las propias provincias, porque eso es lo fundamental. Se habla de la prevención, del resguardo, y sin embargo el tema turístico sigue cobrando su protagonismo, sí, y sí, claro, y allí donde viene ese grande riesgo. Sí, realmente. Bien, coincidimos ampliamente, Hugo. Es Hugo Acuisto, nuestro periodista, hoy nuestro periodista en Rosario, con el cual estamos hablando de distintos temas. Y el siguiente es muy preocupante. No te pido detalles, sí un panorama general sobre este incremento en la inseguridad, si es que no estoy mal informado. ¿Es así, Huguito? Sí, Miguel Ángel, esto es realmente lamentable, que preocupa y ocupa desde un tiempo que no es nuevo en este escenario de lo que hace al almanaque, digamos. La violencia ha recrudecido en Rosario y sin irnos muy lejos tomamos como base del dato el martes pasado. Yo me voy a tomar, y aprovechando de tu venia, para destacar aspectos que también le hace bien en cuanto al conocimiento a la gente, que claro, tiene la generosidad de escucharnos así, ¿no? Se registraron, insisto, hasta el martes pasado, 5 crímenes en apenas 10 horas. Y hasta entonces un total de 16, tomando los últimos 10 días, con ataques que generaron conmoción, como el que se cobró la vida del arrepentido Carlos Argüelles, que integraba la banda del narco Daniel Alvarado, que está en presidio, y el de una nena de 4 años con heridas de bala en sus 2 brazos, en medio del juicio a la banda de los monos y del escenario preelectoral. Recordemos lo que dijo el líder de la banda en pleno juicio, que era su primer día,
haciendo con lujos de detalle, diciendo que contrataba gente para palabras más, palabras menos, para acallar a los jueces. Sí, Minutos después del crimen de Argüelles, se produce otro asesinato en la estación de servicio de calle Mendoza y avenida de Circunvalación. Esto es el oeste rosarino, para ubicar a la gente, camino hacia una de las vías de comunicación que nos llevan a ciudades como Funes, Roldán. Un hombre allí fue ejecutado en el playón. A las 22 de ese propio martes fue asesinado otro hombre en Barrio Triángulo, que es una zona golpeada por la violencia aquí en Rosario. La víctima tenía 30 años, ejecutada en Manantiales al 3700, lugares bastante vulnerables. En inmediaciones también, para seguir ubicando a la audiencia, en Boulevard Segui y Avellaneda. A la medianoche se conoce el fallecimiento de otro hermano del ex jugador de Newell's, Miguel Torren, quien estaba internado ya hacía 12 días en el Hospital de Emergencia Dr. Clemente Álvarez, el ECA, después de haber sido baleado en Barrio Triángulo. Luis Torrent contaba con 43 años, recibió 3 disparos de arma de fuego el pasado miércoles 25 de agosto, reiteramos el dato, y es el tercer hermano asesinado del actual defensor de Argentinos Juniors. El lunes, aquí, si bien salió indemne, pero fue atacado a tiros, o en este caso la casa donde vive, el ex intendente de la ciudad de Villa Gobernador Galvez, Jorge Muravito. Y en todo esto, yo, Miguel Ángel, hice un sucinto resumen. Comprendo. Sí. Para la gente, obviamente, a esta altura, ya día sábado, está la mayoría viendo y escuchando medios. La jefa de los fiscales de Rosario, hablo de María Eugenia Iribarren, afirmó que una de las principales hipótesis en cuanto al asesinato de Carlos Argüelles en la causa es contra Esteban Alvarado, que fue el propio Alvarado quien ordenó el asesinato dentro de la cárcel. Y en esa misma información desliza el secretario de Seguridad Pública de la provincia, Germán Montenegro, que también está detrás de la propia hipótesis de la funcionaria judicial, que agregó que el mecánico era un arrepentido e integraba el núcleo duro de la organización, cuyo líder, insistimos, está preso en el penal federal de Marcos Paz, allí en el territorio bonaerense. Ahora, es una trama, perdón sí, que te interrumpa, es una trama sí, digna de una película, ¿no? sin duda, es una saga, ¿no? No sé si de Spielberg Sí. o de, en muchos casos, de Alfred Hitchcock, ¿no? Bien, Claro, la funcionaria, volviendo al tema de la jefa de fiscales, Iribarren, señala que este mecánico de 46 años, abatido, era imputado que brindó en su declaración reservada y en carácter de tal, arrepentido, detalles de cómo se manejaba Alvarado. Estuvo sometido a medidas de protección y se remarcó que en 2 oportunidades rechazó dichas medidas que se propusieron para seguir resguardándolo en virtud del nivel de riesgo que contaba. Por su propia actividad, por cómo se manejaba, no aceptó. Y en una crónica que también da a conocer el hoy diputado provincial de la Cámara, obviamente Baja de Santa Fe, que también es colega nuestro, Carlos del Frade, él bien remarca que Argüelles ya 3 veces había comentado que lo iban a matar, y era consciente del riesgo y no aceptó, reiteramos, la protección. Ahora, Todo esto, Carlos conoce bien el tema porque él también fue sí, amenazado. Claro, sí, por la banda de Daniel Alvarado, Carlos del Frade fue amenazado. Y también Carlos del Frade, abriendo un paréntesis, Miguel Ángel, ha escrito mucho material, algunos libros, sobre el tema del narcotráfico, que está aquí constituyéndose como escenario de todo esto que está día a día recrudeciendo en Rosario. Y para finalizar, 2 datos. Por uno, la primera autoridad de Rosario, Pablo Hapkin, se muestra crítico con el trabajo que están haciendo las fuerzas federales en el ejido urbano y suburbano de Rosario, y ha reclamado mayor presencia. Dijo él, esto lo hizo en una seguidilla de Twitter,
que como factor común en el crimen de Argüelles está la planificación de homicidios por parte de los reclusos. Ajá. La inteligencia criminal dentro de los penales es uno de los factores que coayudan para que esto finalmente se desarrolle. Y también hablo de algo que es muy llamativo. Dice Pablo Hapkin, intendente de Rosario, hay 120 custodias asignadas a imputados o testigos de causas importantes. Estamos sacando patrulleros al ciudadano y ciudadana común de la ciudad, brindando protección a testigos que en definitiva están muy vulnerables a lo que puede llegar a ocurrir. Y en una encendida petición a las autoridades nacionales dijo: no nos dejen solos, cuando más los necesitamos. Rosario necesita imperiosamente mayor presencia de fuerzas policiales. Bien, el viernes pasado, finalmente, el secretario de Seguridad y Política Criminal, estamos hablando del organigrama del Ministerio de Seguridad de la Nación, que preside Eduardo Villalba, en Rosario, junto al ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lania, anunciaron que se incorporan 160 efectivos de las fuerzas federales a las 300 fuerzas, o mejor dicho, 300 personas que ya están presentes en Rosario. Y con un último dato, Miguel Ángel, ¿recuerdan ustedes que ya hace casi un año o un poco más en términos de tiempo, la actual ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Fredrick, había anunciado que Rosario cuenta, ya porque ya es un hecho, como una especie de ministerio paralelo de seguridad que está ubicado físicamente donde es la delegación Rosario de Policía Federal Argentina. Los que vivimos en Rosario muchas veces nos preguntamos qué ocurre con esa delegación, porque obvio, en determinados lugares las fuerzas federales están, Policía Nacional Aeroportuaria, Gendarmería, policía, la propia Policía Federal, pero están en lugares que tal vez es una suerte de humorada hacia el potencial delincuente, en este caso no solamente el narcotráfico. Claro. El corredor central de Rosario, como lo es Boulevard Oroño, por la zona de Salta, ya llegando hacia la costa del río, están por allí, pero en una actitud por demás pasiva, porque evidentemente desde lo alto del poder no se les asigna mayor firmeza en el actuar. Es evidente, y entonces es pueden venir 2.000 efectivos más, pero estamos realmente en una incertidumbre, porque se desconoce operativos de narcotráfico. ¿Qué están haciendo desde hace un tiempo ya importante en Rosario? La respuesta está allí en el Ministerio de Seguridad de la Nación, sin lugar a dudas. Hugo, antes de despedirte, yo recibí vía correo electrónico una copia que habla de un conflicto en el personal de LT3, la tradicional radio de Rosario. ¿Qué está pasando? ¿Tenés noticias de eso? Y es un tema de larga data. LT3, que es la histórica emisora, es un poco para ubicarnos en esto que tanto Miguel nos entusiasma y queremos, como es la comunicación. Bueno, junto con LT9 Radio Brigadier López, LT8 de Rosario, son las emisoras que tienen las frecuencias más antiguas en lo que es el espectro de radiodifusión. Exactamente. Y LT3 fue la primera nave insignia del agro argentino, como bien lo dice LT3 Radio Serialista. Claro, y fíjate vos que también la primera que salió al aire fue una radio en Santa Fe. Así que está en ese orden. Sí. Santa Fe Capital, claro. Y después Claro, donde mirá, todo como tiene que ver con todo. Se están haciendo los homenajes por el centenario del nacimiento de Ariel Ramírez, ese eximio pianista nuestro. Bueno, Ariel Ramírez comenzó a tocar el piano de muy pequeño, en el piano histórico. Yo desconozco si seguirá siendo propiedad de LT9 hasta la actualidad, pero allí comenzó a ejecutar el piano a Ariel Ramírez. Mirá la historia que tiene todo esto, ¿no? Claro. Sí, bueno, y retomando el hilo conductor hacia LT3, hace muchísimos años que viene en pendiente porque la estaba administrando un grupo rosarino
que después tuvo entre medio una cuestión judicial, bueno, quedó disuelto prácticamente la parte administrativa del mismo, que después también en paralelo estuvo administrando LS5 Radio Rivadavia, y el personal de la radio año y año aguantando los embates y este verdadero cimbronazo, porque están cobrando a veces hasta en 4 o 5 veces los sueldos y ya desde hace meses que no lo están percibiendo. Detrás de todo esto, ahora tomó las riendas el propio sindicato de prensa Rosario, así que por el bien de las 40 personas, traducida en términos de familia, más de 200 personas que dependen de la radio, esperemos que esto llegue a buen puerto y no quede así en una nebulosa, por el bien. Primero, ahora, de lo Hugo, que significa. se trata de no recaudar lo que necesita evidentemente para funcionar una radio de esa magnitud, o hay detrás de todo esto otro problema y otros recuerdos que han dejado administraciones anteriores. ¿Sabes algo de eso? Y que por así pasa el camino de esa realidad que no la conocemos lamentablemente a través de la luz pública, pero uno cuando habla con algunos colegas dejan traslucir que hay una cuestión muy profunda en el fondo, pero como se suele decir, el personal queda como un sándwich, ¿no? En el medio falta una decisión fuerte desde la propia política nacional y Miguel Ángel también, ya para finalizar, esto lleva a un profundo también territorio de lo nuestro, ¿no? Lo que es la comunicación en radio y televisión, claro. Básicamente estamos realmente bastante desnudos y no se sabe qué va a pasar en un futuro inmediato porque falta una notable regulación, pero ponernos al día con respecto a lo que es esta actividad, que claro. No es un servicio público, pero en definitiva es de utilidad pública. Claro, y de utilidad pública con un tratamiento igualitario para todos en general, es decir, evitar los grupos que se apoderan de un medio y reman y aportan todo su esfuerzo para un grupo político hasta que viene otro, lo reemplaza y hace lo mismo y la institución radio se va al diablo, ¿no? Porque no hay otra recordá dos dichos, ¿no? Uno del campo que decía: la bota de potro no es para todos y zapateros a tus zapatos. Bueno, qué bien que esto se aplique en nuestra actividad alguna vez, ¿no? Porque es increíble cómo va ganando territorio, cuestiones que no son propias de la naturaleza de lo que es la radio y la televisión. Hugo Acuisto, gracias muchacho, te agradezco de corazón esta colaboración tuya, ¿eh? Sabes que es un placer y agradeciendo del otro lado la audiencia, que insisto tiene la generosidad de escucharnos y bueno, entre todos vamos armando, ¿no?, el rompecabezas de los temas que hoy van pasando por el meridiano de la información. Gracias, Huguito, un abrazo grande y quédate en línea.